Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Finalmente se aprobó el acuerdo con el FMI en el Senado, ayer 56 votos a favor, solo 13 votos en contra. Y la pregunta ahora, ¿no? Más allá de todo lo que vamos a contar en este programa respecto a las medidas para librar, entre comillas, la guerra contra la inflación que hoy va a anunciar el presidente y que hoy vamos a anticipar acá en el programa. Y además los interrogantes respecto a cómo se implementa ahora el acuerdo con el fondo, dado este contexto de shock externo con disparada y estampida de precios de alimentos y combustibles. Pero la pregunta, después de lo que sucedió ayer, y fue muy impresionante, en el Senado, es si esta ruptura política confirmada no solamente porque los senadores que respondían a Cristina votaron en contra, sino también porque la vicepresidenta se levantó y se fue en el momento en el que iban a votar y no presidió el Senado en ese momento, dándole la espalda, si se quiere, al proyecto, si se quiere, económico y político más importante de la gestión de Alberto Fernández y lo que va a guiar. Es decir, esta es la base. Si alguien le pedía un plan económico a Alberto Fernández y a Guzmán, esta es la base del plan económico del gobierno hasta el final de su mandato. Y la vicepresidenta no solamente instruyó a sus senadores a votar en contra, sino que directamente le dio la espalda. La pregunta es si Cristina ahora queda aislada, porque ahora van a ver, muy impresionante, salió el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien todos pensaban prácticamente afuera del gobierno después de el cierre político del acuerdo con el FMI. Sin embargo, Guzmán redobló la apuesta. Guzmán, muy fuerte, sale a decir que nunca en la historia argentina un acuerdo con el FMI había tenido el 80% del Congreso a favor. Enviando el mensaje de que los que se opusieron han sido una minoría, por izquierda, por derecha, y el kirchnerismo, una minoría muy pequeña en el nuevo tablero político de la Argentina. Y la pregunta es si Cristina hoy queda aislada políticamente y se viene un enfrentamiento final con Alberto Fernández, que tiene que gestionar, como ustedes saben, hasta el 10 de diciembre del 2023. Fíjense lo que decía ayer Alberto Fernández. Tenemos la imagen del momento de la votación, en el Senado, 56 votos a favor. Ahora la vamos a analizar con Pablo Binocur. 13 votos en contra. Y Cristina en ese momento sin presidir el Senado, ¿no? Yo decía, esto es lo que había dicho ayer cuando estaban todavía en la sesión en el Senado, Alberto Fernández, con este acuerdo no hay ajuste. ¿Dónde están los ajustes? Ajustes deberían haberse hecho si hubiéramos caído en default, así no tendríamos ninguna salida, enviando el mensaje claro que la alternativa que propone el kirchnerismo no existía. Ahora vamos a discutir si efectivamente, como dice el presidente, no hay ajuste por delante o si ya está ocurriendo el ajuste y se va a profundizar en los próximos meses. Y como les decía, Martín Guzmán, que hace minutos se envía un comunicado desde el Ministerio de Economía que dice: nunca un acuerdo con el FMI tuvo un apoyo social y político federal de tal magnitud. Ahora va a repasar Pablo, dice que el 80% votó a favor, el 80% del Congreso. Es decir, no ha habido ninguna ley hasta ahora en los 2 años de gestión de Alberto Fernández que haya tenido, es cierto, tal consenso. Obviamente una negociación previa a lo que ya hemos contado acá. Y la pregunta es si Cristina quedó ante esa situación aislada y así va a quedar hasta el final del mandato de Alberto Fernández, o si se viene un enfrentamiento mayor. Me voy a meter con el tema económico para ver si podemos tener las imágenes de ayer en el Senado, y lo sumo a Carlos González Prieto, a Pablo Binocur y a Flor Halfon. Pablo, hubo nada más que 10 senadores que responden a Cristina que votaron en contra
Sí, a ver, 13 fueron en total los que votaron en contra. Se incluyó a algunos senadores que en principio no estaban contados como, o no los contaríamos dentro de lo que es el kirchnerismo duro. Por ejemplo, el exgobernador y expresidente Adolfo Rodríguez Sá o el senador por Jujuy Guillermo Snopek. Bueno, algunos que se les escaparon en el poroteo al gobierno. 13 en contra, 3 abstenciones. 2 de las abstenciones fueron del Frente de Todos también. Eran votos que originalmente contaban como en contra en el gobierno, finalmente se abstuvieron, y una senadora que hasta ahora votaba con Juntos por el Cambio y que en esta sesión decidió desmarcarse y empezar a recorrer un camino propio. Una mala noticia para el gobierno en esta sesión, pero puede ser una buena noticia en el futuro. Lo cierto es que para el gobierno fue un poco peor de lo que esperaban la votación, porque el domingo estaban calculando internamente unos 59 votos, finalmente bajó un poco. Durante la tarde de ayer hubo alguna preocupación de que baje todavía más. Finalmente lograron contener. Y lo que se vio y lo que generó mucha preocupación en el gobierno fue el hecho de que al momento de la votación no estuviera presente Cristina Kirchner. Esto fue leído internamente en la Casa Rosada. Era ya leído desde antes. Ahora, como, Pablo, ahí tenemos la imagen de donde Cristina se quedó para escuchar el discurso de esta senadora en contra del FMI. Sí. ¿No? Y del acuerdo. Ahí Cristina estaba presente. Ahí mostremos las imágenes donde Cristina estaba presente. Sí, bueno, Cristina lo que hizo fue abrir la sesión y estuvo durante todo el primer tramo y estuvo en este momento en el que hablaba la senadora María Eugenia Catalfamo, senadora por San Luis, una militante también de la Cámpora, que fue una de las que expuso en contra, una de las pocas que expuso en contra fuertemente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El resto de los senadores que votaron en contra se expresó a través de un documento que se difundió después de la sesión. ¿Te acordás como la semana pasada se había difundido? Después de que los senadores de la Cámpora y los diputados de la Cámpora y los diputados kirchneristas votaron en contra, habían difundido un comunicado en el que explicaban el porqué de su decisión. Lo mismo pasó ahora en el Senado. Sí, ahora vamos a ir a ese punteo porque es muy fuerte el documento de la Cámpora. Es muy fuerte y tiene además algunas sutilezas, más allá de lo pero ahora vamos a ir. Déjame quedarme con esto más importante. Ahora vamos a ir a la Cámpora, porque ya se sabe que la Cámpora está en contra. Eleva la apuesta y en un documento muy duro dice que lo que viene es ajuste por todos lados. Ahora vamos a discutir. Yo soy de los que cree que se viene un ajuste, está ocurriendo el ajuste. Desde el momento en que ya en el primer trimestre quedaron 14 puntos abajo en la jubilación, en los planes sociales y la UH respecto a la inflación de alimentos, y no tenés mucho instrumento para poder compensar eso, por lo menos durante los próximos 6 meses. Después sí, en la segunda parte del año puede haber alguna compensación, pero ahora estás maniatado. Ahora van a ver los números de la restricción fiscal que tiene el gobierno y sobre todo monetaria. Es muy fuerte la restricción monetaria para este año. ¿Pero por qué? Bueno, porque también en diciembre se emitieron 700.000 millones de pesos del Banco Central del Tesoro. Es decir, parte también lo tenemos en estos precios volando por todos lados, más allá del shock externo. Y este año solo pueden emitir, en todo el año, lo que emitieron en diciembre. Y hay que pagar prioridades, hay que pagar jubilación, hay que pagar planes sociales, hay que pagar UH, salarios y demás, y por eso después vamos a ir el conflicto de ayer entre el secretario de Energía y el ministro de Economía, porque el ministro de Economía desde enero empezó a pisar todo. Digamos, pues dice, ¿cómo cumplo esta restricción? Al menos cumplirlo un par de meses, digamos, para acomodarse. Entonces, pero más allá de eso, no me quiero quedar en ese documento de la Cámpora y demás, quiero ir a lo del fondo. Y está Gila Vilker acá, está Guido Lorenzo, que tiene la medición de la consultora del ESG, fundada por Martín Lustó, respecto a lo que está pasando con la inflación. Y vi muy interesante el informe. Ahora van a escuchar 3 semanas de marzo cómo viene la inflación. Está Hernán Lecher. Me quiero quedar al principio con este tema político, ¿no? Poneme la votación con el sonido y demás. A ver, dale. A ver. Sí, igual ahí, en ese momento te cierran los micrófonos. Ahí se ve concretamente. Resulta aprobado con 56 votos afirmativos, 13 negativos, 3 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, ahí estaba en rojo uno de los que votaron negativo. Obviamente es el doctor Oscar Parrilli, el mayordomo, la mano derecha de Cristina. Es decir, no hay nada que el doctor Parrilli haga
sin que tenga la anuencia de Cristina. Perdón, dije eso porque en su momento fue secretario general de la presidencia y esa es un poco la función, digamos, del secretario general de la presidencia, ocuparse de los temas del día a día de la Casa Rosada y tiene que ver desde la comida que hay en el salón de Casa Rosada hasta cuestiones de tipo protocolar. Me quedo con el tema de fondo. Evidentemente hay una ruptura política evidente. No solamente por lo que pasó ayer, sino por lo que está sucediendo hoy, donde el discurso del ministro de Economía es nunca se había votado con semejante consenso un acuerdo con el FMI. El 80% del Congreso votó a favor. Está enviando el mensaje. Acá los que votaron en contra son una minoría. Y bueno, obviamente el mensaje que están enviando es: la aislamos a Cristina. Es decir, Cristina ha conseguido 10 senadores o 13 senadores y había conseguido 30, 40 diputados. Eso es lo que quedó Cristina. El resto es el sistema político hoy en la Argentina, acompañando lo que va a ser este acuerdo con el fondo, aunque Juntos por el Cambio después le dijo, bueno, la medida que van a tomar es cuestión del gobierno. Maxi. La pregunta es si este distanciamiento de Alberto Fernández y Cristina, que es evidente por una cuestión de fondo, no por una cuestión de un funcionario acá u otro funcionario allá, sino respecto al rumbo y lo que va a pasar en los próximos meses. El documento de la Cámpora deja bien claro que cree que va a fracasar la política económica de Alberto Fernández, Guzmán y el FMI en los próximos meses. La pregunta es si esto implica en los próximos días o en las próximas semanas un enfrentamiento abierto y total entre la vicepresidenta y el presidente, que Cristina con estas señales que está diciendo yo no estoy de acuerdo con esto, y en todo caso Máximo Kirchner y la Cámpora son mis voceros, si en algún momento significa una ruptura y un distanciamiento total. Maxi, acaba de hablar Alberto Fernández respecto a este tema. Recordemos, está en Tucumán. En un momento estos anuncios de la guerra contra la inflación los iba a hacer desde Tucumán, pero los va a hacer desde Buenos Aires por la tarde. Se refirió a esta interna que tiene con Cristina. Dijo textualmente el presidente Alberto Fernández, esto es de hace un ratito: ya tuvimos demasiados años para distanciarnos, pelearnos y marcar diferencias. Hay cuestiones donde no tiene sentido que sigamos marcando esas diferencias. Está hablando a Cristina, ¿no? El problema ciudadano tiene otra magnitud y nos está reclamando ese ceder. ¿Qué es lo que uno aprecia? Y esto es información, es algo objetivo, no tiene que ver con el análisis, que se están hablando por los medios. Cuando vos escuchás a Gabriela Cerruti con las declaraciones que hace, diciendo Cristina no le atiende el teléfono a Alberto, cuando vemos y escuchamos las declaraciones de Alberto Fernández hace un ratito, esta que te estaba contando, cuando vemos cómo actúa Cristina Fernández de Kirchner, y se están hablando por los medios. Cuando dos políticos se hablan por los medios, ya la cosa pasa de gris a oscuro. A ver, ayer el análisis era directamente que está completamente todo roto. Sí, pero está... Hoy... Eso está confirmado desde el punto de vista de la ruptura política, porque insisto, es una ruptura respecto a algo sustancial, no es una ruptura respecto a la política que tenés con YPF o con la ANSES, o la de género, con el PAMI, o si los funcionarios funcionan o no funcionan. Acá la ruptura es respecto al rumbo. La pregunta es si lo que va a ocurrir en las calles en las próximas semanas, y seguramente se va a multiplicar, que venimos diciendo, organizaciones sociales, distintos sectores pidiendo recomposiciones salariales o aumento de planes sociales y demás, que no hace falta ser Cristina para vislumbrar que eso va a ocurrir en este contexto inflacionario, va a tener en la calle las demandas sectoriales más la izquierda haciendo ruido como hasta ahora, o si va a haber sectores del kirchnerismo que van a dejar las cartitas y los documentos y los puestos que tienen en el Estado, que pagan a toda su militancia, y van a estar en la vereda de enfrente, van a estar en la calle reclamando junto con esos movimientos sociales o no. Maxi, hoy hablé con gente de los dos campamentos, tanto del albertismo como del kirchnerismo más duro, la Cámpora. Hay una coincidencia de que en las próximas semanas
va a haber una especie de distensión de este conflicto, lo cual no significa que el conflicto se deja de lado y que no va a haber más internas. Significa que los próximos días probablemente vaya a haber una tregua. Saben que a ninguno de los dos les conviene, como vos decís, a lo que es la cámpora, el kirchnerismo, no le conviene perder las cajas que hoy maneja, ni los espacios de poder, no es solamente una cuestión de caja. Y al albertismo no tiene una intención de dar un volantazo que rompa todo. Eso sería la información preliminar a esta hora del viernes. Ayer a la noche la bronca era total, quizás ayer a la noche había otro tono en los mensajes, pero parecería ser como que incluso hoy con las declaraciones de Cerruti, que hablaba de no hace falta que sean amigos, lo importante es que sean una coalición política. Bueno, se va a ir viendo eso en la próxima semana, por lo menos, o en las próximas 2 semanas. Bien, el otro tema que también quiero analizar un ratito, hay una sensación, bueno, yo vengo contando, hay desconcierto en el gobierno respecto a cómo es la política económica de ahora en más. En el resto del gobierno, Guzmán tiene bien claro cuál es la política económica, está escrita en el memorándum con el FMI. En todo caso, estuvimos hablando con algunos ministros que estuvieron elaborando algunas de las medidas y ahora vamos a adelantar cuáles son esas medidas, y son medidas en el margen, digamos. Es como que vos agarrás una pizarra y el grueso ya está escrito en el acuerdo con el fondo. Las viñetas son las que va a anunciar hoy el presidente. Ahora vamos a contar que de hecho tenemos novedades respecto a eso, sobre todo por lo que no se va a hacer, no por lo que se va a hacer. Es decir, las medidas que no se van a tomar para no entrar en un conflicto, por ejemplo, con el campo, de distintos sectores que estaban en la mira y que efectivamente no van a tener suba de retenciones como quería, si se quiere, la cámpora y el ala dura del kirchnerismo. Pero el otro tema, yo decía, más allá del desconcierto respecto a cómo sigue la política económica, tiene que ver con cierto desasosiego por parte de la militancia del kirchnerismo, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de eso, de lo que dijo David Brieva, que obviamente no es un personaje significativo en la política, pero representa un poco la militancia del kirchnerismo y el desasosiego que hay, si se quiere, y la decepción respecto al gobierno de Alberto Fernández. Y eso, ojo que no es menor, porque el presidente tiene que gobernar casi 2 años por delante y tiene que generar algún espacio donde tenga alguna cabida. Claramente no lo va a tener en Juntos por el Cambio. Claramente hoy no lo tiene en ese sector del medio que antes lo acompañaba y que efectivamente ahora ha ido a buscar otras opciones. Ahora, si ni siquiera tiene el apoyo de lo que era el 30% o 25%, lo que fuera del kirchnerismo, la pregunta es dónde hace pie el presidente, porque no se va a sostener de acá al 10 de diciembre con el Fondo Monetario Internacional y con Martín Guzmán. Sí, la otra pregunta que andaba dando vueltas en la Casa Rosada y también en el Congreso es, ok, ya la oposición nos prestó los votos una vez. ¿Cuántas veces más nos va a prestar los votos? Claro que no va a gobernar con la oposición. No va a gobernar con la oposición de acá al 10 de diciembre del año próximo. Sheila Vilcar, me interesa mucho tu mirada respecto a, conocés a los personajes de lo que puede venir ahora. ¿Cuál es la dinámica ahora? Donde el presidente tiene que instrumentar el acuerdo con el fondo, ahora vamos a contar de qué se trata. Algunos anuncios hoy con el tema de la guerra contra la inflación y al mismo tiempo, bueno, cómo es la dinámica de gestión de ahora hacia adelante, dada esta ruptura política dentro de la coalición de gobierno. Bueno, yo me reservo, no sé si sería tan tajante respecto de una ruptura política. Yo creo que sí hay una crisis interpersonal, una crisis de confianza fenomenal entre los distintos actores del Frente de Todos. Me da la impresión de que también hay que prestar atención no solo a lo que se hizo, sino también a lo que no se hizo. Si la voluntad hasta ahora hubiera sido de ruptura fenomenal, hubiésemos visto a una fundamentación del voto de Máximo Kirchner por la negativa, hubiésemos visto a Cristina hablando en el Congreso. O sea, la gestualidad de patear todo y quemar las naves hasta ahora no está, y me parece que del lado del oficialismo hay que estar atento a ver qué pasa del lado del Ejecutivo, perdón, hay que estar atento a ver qué pasa sobre todo con cambios posibles de gabinete que afecten a las cajas que hoy están en manos, o de los grandes presupuestos que están en manos del sector kirchnerista más duro. Está claro que hay 2 modelos absolutamente hoy por hoy que parecen irreconciliables, que tienen que ver con 2 miradas sobre el futuro, 2 estrategias electorales. Yo creo que hay lecturas distintas ahí, ¿no? Del lado del kirchnerismo, así no se llega, pensando en el ajuste.
del lado de ese albertismo que empieza a definirse ahora también por oposición al kirchnerismo, así no se llega sin aire, necesito el aire del acuerdo con el fondo, un acuerdo que, digo, yo te diría que tiene dos características. Uno, en lo inmediato evitar el default. La otra es que el tiempo de la gracia es el tiempo de la reelección. O sea, yo creo que ese fenómeno no hay que perderlo de vista. Entonces, estaría atenta a ver qué pasa con esos movimientos. ¿Van a ser afectados el poder concreto de los ejecutivos en manos del kirchnerismo duro o no? Vos decís, ahora hay que ver si Alberto Fernández mueve piezas que significarían el enfrentamiento total, es decir, desplazar a algún funcionario en el PAMI o... En el PAMI, en ANSES, en YPF, en Aerolíneas. Si hace eso, eso sería un enfrentamiento total. Eso es un enfrentamiento total. Por ahora yo miraría esto, digamos, o sea, yo estoy mirando esto, o sea, Cristina no está hablando, por supuesto, hay comunicados, hay emisiones. Cristina tiene una comunicación totalmente aurática en el sentido de que transmite un mensaje a través de su corporalidad, de su gestualidad, de su silencio. Eso es como se construye un poder aurático. Transmite con mucha claridad un mensaje. Soy yo la que está en contra del Fondo Monetario Internacional. Y eso es, en principio, un proceso de diferenciación. Por eso te digo, acá la pregunta es, ¿esto es ruptura o esto es diferenciación? Yo, por ahora, hablar de una ruptura me parece un poco apresurado. Poneme las imágenes más que nada de ayer, del Senado, ¿no? Porque Cristina presidió el Senado, obviamente, en buena parte de la sesión, en un momento, obviamente, muy complicado para ella. Está claro que lo que dice Alberto Fernández es cierto, digamos, si no tenías en esta instancia, que te quedaste sin reserva del Banco Central, llegaste al último minuto, no tenías acuerdo con el fondo, era la espiralización de la crisis. Está claro lo que dice Alberto Fernández, hubiese sido un ajustazo. No porque firmaran algún decreto o alguna resolución, sino porque se espiralizaba el dólar, se espiralizaba la inflación y obviamente teníamos una crisis económica e institucional muy, muy grande en este momento. Sí. También es cierto que el kirchnerismo puede cuestionar, che, pero llegaste a este último momento, te quedaste sin reserva en el Banco Central y ahora me está diciendo que cierro o es el caos. Ahora, yo te voy a decir algo en relación con eso, porque yo creo que esta decisión y el conflicto que ha generado de alguna manera te permite reevaluar esa característica de la procrastinación de este gobierno. En realidad, mirá si la procrastinación fue el proceso de dilación lo máximo posible, hasta lo máximo que diese para no llegar a este punto que efectivamente... Bueno, ahí es muy interesante lo que planteas, porque ahí voy a ese punto y la pregunta que te iba a hacer. Tengo claro que la estrategia de Alberto Fernández de ahora en adelante va a ser el plan BB, ¿no? Con B corta, vamos viendo. Es decir, ¿cuál es el plan de Alberto Fernández que lo ha sido durante todo el año pasado? Bueno, vamos acomodando las variables, ocurrió el año pasado, el ajuste fiscal, en este caso va a ser, tienen que ser mucho más notorio, digamos, el Banco Central hoy va a subir la tasa de interés, ya hubo esta semana aumento de combustible, este mes hay aumento de luz y gas, va a volver aumento de combustible, es decir, tenés que soltar los precios regulados, las cosas que están en el acuerdo las tenés que hacer. Pero Alberto Fernández pensaba que podías hacer eso, y Guzmán también, diciendo lo que dijo durante todo el año pasado, no hubo ajuste, acá no estamos aplicando ningún ajuste, estamos ordenando las variables, estamos ordenando las macro, y la economía empieza a recuperarse. Obviamente ese discurso es más difícil este año porque hay cosas evidentes, digamos, cuando te sube el combustible, te sube los precios regulados que antes pisabas y ahora soltás, cuando no tenés el ancla del dólar, cuando el crédito barato que tenías el año pasado empieza a escasear, es más difícil ese discurso. Ahora, mucho más difícil es si tenés en la vereda de enfrente al kirchnerismo diciendo de todo el tiempo que hay ajuste. Digamos, porque ese discurso, por lo menos hasta las PASO, el gobierno lo pudo sostener. Maxi, después lo desarmó la propia Cristina diciendo que había un ajuste fiscal equivocado. Ahora, si todo el tiempo, ahora lo que vamos a ver los próximos meses, tenés al kirchnerismo, a la Cámpora, a Máximo Kirchner, a la propia Cristina diciendo que hay un ajuste en estas áreas y demás. Ahora vamos a ver, el documento de la Cámpora dice que hay ajuste en áreas que todavía no hubo ajuste. Es decir, o ya están previendo que Guzmán si se sentó sobre los subsidios al gas, se va a sentar obviamente sobre todos los programas, porque, bueno, era la crítica el año pasado también, ¿no? De muchos ministerios que no tenían las partidas y que había subejecución de gasto. Ahora, ¿vos ves al kirchnerismo en esa dinámica?
señalándole todo el tiempo y denunciando todo el tiempo el ajuste? ¿O crees que esto ocurrió hasta este punto y ahora le van a dar una tregua de 2 o 3 meses a ver qué pasa? Y yo me imagino una escena de calma, no me imagino, o sea, de relax un poco, digamos. O sea, se pasó este estresazo, quedó claro las posiciones y la verdad que el ajuste, se diga o no se diga, el ajuste se siente. Lo que pasa es que no es lo mismo un ajuste por inflación, digo, donde no tenés un responsable, tenés como, es un ajuste más anónimo, te diría incluso. No es lo mismo un ajuste por inflación, digamos, donde el bolsillo va quedando cada vez más flaco, que un ajuste a través de reformas estructurales, donde vos tenés un responsable, donde tenés una decisión política clara que tiene un impacto en la vida de las personas. Entonces, bueno, me da la impresión de que el proceso de ajuste, digo, no es un fenómeno nuevo. Argentina viene en una escena inflacionaria. Todavía la inflación, digo, o sea, la idea de ajuste y la idea de inflación no terminan de machear. Es una idea muy difícil de explicar. El ajuste real no es lo mismo que te recorten 10% el salario, no es lo mismo que eso te lo licúe la inflación desde el punto de vista... Pero bueno, si tenés del otro lado parte de tu gobierno diciendo acá está habiendo un ajuste, ahora hay medidas que sí que van a tener más nombre y apellido. Y digamos. Yo te diría la suba de tarifas, la suba de combustibles, tienen, digamos ya, las decisiones del gobierno detrás, ¿no? Y yo creo que hay que ver un poco qué pasa con algunos actores que no son los actores centrales, pero que sí son, yo te diría, actores que pueden llegar a ser más papistas que el Papa, ¿no? Digamos, el segmento que está, yo te diría, alrededor del kirchnerismo más duro, de la figura de Cristina, de Máximo, te diría segundas, terceras, cuartas líneas. Digo, me parece que hay que poner el ojo. Es decir, que tengan un discurso y una retórica más fuerte de la que tengan Cristina y Alberto Fernández de uno y otro lado. Es muy interesante eso, porque, por ejemplo, salió esta semana, vino acá a este programa Leandro Santoro diciendo que no podía haber funcionarios en el Poder Ejecutivo que estuvieran criticando esto. Al día siguiente salió Claudio Lozano diciendo que no solamente se habían equivocado el presidente con el acuerdo, sino también el ministro de Economía, que habían hecho todo mal. Yo se los pregunté explícitamente y a mí me consta que el domingo el presidente decía lo hecho a Claudio Lozano y esta semana no movió ninguna pieza y obviamente era un eslabón débil dentro de la coalición. Sí, más débil. Pero evidentemente Alberto Fernández no está queriendo mover piezas que signifiquen una guerra total y que pueda escalar todavía más este conflicto. Para un segundo que lo sumo, y ahora vamos a ver lo de Daddy Brieva, y Carlitos tiene todo el tema de las medidas que van a tomar. Tenemos en exclusiva exactamente qué van a hacer y qué no van a hacer con el anuncio de hoy del presidente. Lo sumo a Hernán Lecher y a Guido Lorenzo. Guido, ¿cómo ves un poco la dinámica? Vos tenés, tu consultora daba ya en las 3 primeras semanas una inflación que está arriba del 5%. Piso, 5% para lo que es alimentos, sí, Maxi, y punta a punta, ¿no? Cuando me dice el mes, y la última semana, que fue cuando se produjo el anuncio de la guerra contra la inflación, vemos un salto en donde la inflación de esta última semana fue del 2,4%. En una semana, 2,4% no es un registro que nunca habíamos visto. Digo, estas medidas cuando uno las tiene que tomar, obviamente por expectativa, no se anuncian. Digo, si vas a hacer algo de esto, de algún tipo de shock, digo, se hace y no se comenta con días de antelación. Pero también es interesante cómo se vincula con lo anterior, con lo de cómo fue la votación del acuerdo, porque fíjate que la votación del acuerdo fue unida más por el espanto de caer al default que por una convicción de que el programa pueda tener éxito, digamos, ¿no? Y ese ajuste, que si bien es cierto no va a tener nombre y apellido porque se va a hacer con inflación, de hecho por eso tiene indexación el propio ajuste con él, le empieza a sacar credibilidad y le empieza a restar el ownership que le pedía justamente el Fondo Monetario para que la implementación tenga éxito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojo, porque ese acuerdo, que es cierto que con inflación más alta puede ser que se alcancen las metas, se te puede descontrolar y se te puede descontrolar en un plazo muy corto del tiempo. Entonces hay que ver y hay que estar atento a estas medidas antiinflación que se anuncian porque pueden ser incluso regresivas o pueden ser, digamos, puede jugar en contra del objetivo final, que es que el acuerdo, digamos, logre un objetivo de desinflación, que lo tiene como uno de sus objetivos principales. Para la segunda parte del año. Para la segunda parte del año, pero en el corto plazo puede dejar un piso de inflación muy alto en el que nosotros estamos previendo un 60%, y a eso hay que sumarle el contexto internacional. Bueno, es un poco lo que está, lo que yo venía diciendo. Hoy escribí una nota en El Cronista sobre este tema. Si el presidente va a ir con esta política económica, la tiene que hacer suya y tiene que también encauzar un poco las expectativas, porque sabemos que la inflación está jugando lo monetario, está jugando también el shock externo,
hay todo un combo de cosas que están impactando en la inflación, pero también las expectativas. Si las expectativas están desatadas con todos los mecanismos de indexación y especulación aceitados, todo el mundo empieza en una ronda de remarcaciones por las dudas. Entonces, si vos ya tenés marcada la cancha con el acuerdo con el fondo, sería bueno que este ministro de Economía u otro ministro, el propio presidente, expliquen cuál es ese esquema a la sociedad y cuál es, en todo caso, la luz al final del túnel. Que obviamente no van a ser las medidas que se anuncien hoy. Ahora vamos a contar las medidas que se anuncien hoy. Son un poquito menos de todo lo que se anunció anteriormente, digamos, en los últimos meses respecto a controles de precios, precios cuidados y demás. Son medidas que van quedando cada vez más chiquitas, con menos poder, porque obviamente el secretario de Comercio tenía un poder, un peso político hace 6 meses y otro totalmente distinto ahora, porque lo pasó por encima la inflación y el shock de precios en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, un poco eso, ¿no? De cómo jugás también con la expectativa y tratás de tranquilizar un poco la situación y mostrando cuál es el horizonte, ¿no? Un día vamos para un lado, otro día vamos para otro. Un datito adicional del informe de relevamiento que hacemos nosotros, el 25% de los alimentos y bebidas que relevamos subieron de precio, es decir, en una semana. Digo, si eso vos lo tomás, lo traducís, significa que en 4 semanas, en un mes, todos los precios que vos agarrás una lista de precios está de vuelta, digamos, con nuevos valores. Es decir, que esa economía no puede funcionar, no puede tener presupuestos, no puede tener ningún tipo de acuerdos de contratos, digamos, que funcionen a menos que estén indexados. Y eso lamentablemente le genera esto, mediante el mecanismo que vos decías de expectativas y de inercia, un piso que me imagino que para la inflación de los próximos meses va a ser más alto y después para el segundo semestre puede ser que, como vos digas, vaya hacia la baja, pero lamentablemente va a quedar con un piso del 3,5 4. Ayer nos contaba un supermercadista de Berazategui, ahí en el conurbano, tiene 2 supermercados, que nunca le había pasado que las principales fabricantes a los cuales él le compra directo mandaban 2 listados de precio en la semana. Claro. Él no recordaba en los últimos años, y nombró algunas empresas que son las empresas líderes del mercado, pero dice de todas. Más allá de las conocidas, todas venían con por lo menos un cambio de precio semanal y algunas 2 cambios de precio en la semana. Hernán Lecher. No, a ver, arranco por el final de lo que él decía. En realidad, en la inflación de marzo tenés mucha influencia de lo que tiene que ver con el escenario internacional y parte de lo que vos explicás también. Es decir, desde el 20 de febrero en adelante vos tenés el trigo, el maíz, la soja nos preocupa menos en términos de precios internos, el aceite o el girasol volando, 50% en dólares han aumentado en un periodo extremadamente corto y eso evidentemente tiene impacto directo sobre los precios. A mí me parece que además de un escenario donde evidentemente la inflación viene siendo alta en los últimos meses, vos tenés en este momento en particular, por eso que mencionaba, un escenario extraordinario. Ayer Macron, ayer o antes de ayer, anunció que en la cuestión energética, que para Europa y para Francia en particular es un problema en el contexto de lo que había sido la pandemia, pero además la guerra, probablemente o tiene intenciones de estatizar alguna de las empresas. Digo, ese es el contexto extraordinario del que estoy hablando. Acá en la Argentina parece como que no pasa nada, pero sí pasa y sí nos impacta y sí tiene efectos sobre precios. Respecto del acuerdo en general, a mí lo que me preocupa es que seguimos a veces, quizás desde el mundo de la economía, discutimos las variables, si se puede cumplir, si no se puede cumplir. A mí en términos generales me preocupa, mira, el presupuesto de lo que dice el fondo dice o plantea un crecimiento de 3,5 a 4,5. Si la Argentina mantiene la producción de bienes y servicios que tuvo a diciembre del año pasado, crece 4 solo por el arrastre estadístico. Con lo cual, y eso ya está distribuido. Es decir, ¿cómo haces para que si vos crecés solo 4, la gente, el común de la gente que lo está viendo del otro lado, vea que le está yendo mejor? Y con un agravante, si querés, que también me preocupa, que es que si vos te va mejor y supongamos, creces más y la recaudación crece más, el acuerdo con el fondo te obliga a reducir el déficit más rápido. Lo mencionabas, creo, en uno de los programas previos. O en todo caso, guardártela, digamos. Pero no podés gastar más. Conclusión, entregaste la herramienta fiscal, digamos, y lo mencionabas hace un ratito. ¿Cómo haces para que el común de la gente... Ayer salió CBA 9%. Eso es, el del segundo cordón del conurbano, cuando va a comprar la comida,
cuesta 9% más en promedio. ¿Cómo haces para que esa persona que en el último año el salario no registrado, por aproximarnos a sus ingresos, de diciembre a diciembre aumentó 40%? Contra 52% de lo que fue la canasta alimentaria. Digo, ¿cómo haces en el contexto del acuerdo y con todos los condicionantes del fondo? A mí me preocupa eso. Bueno, justamente un poco por eso, más allá de la letra chica, nosotros vemos los numeritos, el primer trimestre, el segundo trimestre. Acá lo que hay que mirar de la política económica que viene es las cosas que no podés hacer. Y que en otros momentos hiciste cuando tuviste estas aceleraciones inflacionarias. Es decir, ahora el gobierno no puede anclar el tipo de cambio. Es una forma, cuando hay un shock, de tratar de frenar la aceleración inflacionaria. El gobierno no puede mantener la tasa de interés, que es una forma de abaratar el crédito y darle una ayudina al consumo cuando se te desacelera por la caída del salario real. El gobierno no puede dar compensaciones generalizadas a jubilados o a UH cuando han quedado fuertemente atrás de la inflación ya al inicio de año, es decir, en el arranque del primer trimestre. Entonces, me parece que esas son las cosas un poco que empiezan a discutirse ahora y las que van a generar mucha tensión en los próximos meses, en los que aún si atravesás el desierto hasta después de julio, digamos, aprovechando la estabilidad cambiaria del ingreso de dólares muy fuerte, bueno, tenés un escenario social complejo, ¿no? Más allá de que tengas el apoyo de los sindicatos, más allá de que tengas el apoyo de algunos movimientos sociales. Y por eso yo decía, bueno, ¿cuál va a ser, mientras esto vaya ocurriendo, cuál va a ser la actitud del kirchnerismo? Digamos, que es la base electoral de este gobierno. Lo engancho y ahora volvemos con las medidas. Ahora vamos a adelantar las medidas económicas que va a anunciar el presidente. Pero quiero darle un rulo al tema político con lo que decíamos, ¿no? Hay sectores de la militancia del kirchnerismo que se sienten muy, si se quiere, no solo desconcertados, sino decepcionados con lo que ha venido pasando. Me parece que lo que dice Daddy, no sé, ¿querés que lo escuchemos a Daddy? Sí. Sí, escuchémoslo y después te hacemos una reflexión porque está enganchado con el cierre del discurso de la sesión de ayer de Mayans. Escuchémoslo primero a Daddy. Chicos, nosotros prometimos que íbamos a volver mejor y volvimos al pedo. Hasta ahora no cumplimos no hemos cumplido, ya sé, hubo pandemia, pero nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Nosotros siempre fuimos los bomberos de la historia. Nosotros no supimos cómo hacer nos cagamos a tiro entre nosotros, todo lo que ustedes quieran. Ahora nosotros sabíamos apagar el fuego, ¿eh? Nosotros sabíamos apagar el fuego. Nosotros en los momentos de emergencia cumplimos en la historia. Y salíamos y le damos de comer a la gente. Eso no está ocurriendo. La frase es, nosotros prometimos que íbamos a volver mejores y volvimos al pedo. Sí, eso dijo Daddy Brieva. Sí, para un segundo, ¿no? Antes de que vayas a lo de Mayans, porque me interesa la opinión de Gira Vilcar. Yo ahí lo que veo en ese discurso, que es un poco de militante del kirchnerismo, no solamente enojo ahí con Alberto Fernández, creo que Daddy dice en algún momento también, sino doble, digamos, de la dinámica, digamos, lo que pasó entre Alberto Fernández y Cristina. Lo digo porque después dejarlo al lado de Mayans, pues Mayans me parece que describe algo objetivo, digamos, no esto que está más, si se quiere, emocional, como lo plantea Daddy Brieva. A ver, Gira, ¿puede ser eso, digamos, de que haya un sector? Obviamente Cristina tiene un sector incondicional y Alberto Fernández no tiene nada, digamos, pues no ha podido construir base política, nunca se había presentado ni a una elección para intendencia, digamos. Sí, decidió no construir también, no armar albertismo. Sí. Eso fue una decisión, ¿no? Digamos, me parece a mí, digo, si hubiese querido armar albertismo, desde el primer día de su gestión, se podría haber lanzado un proceso de esa construcción. Hoy opera con alianzas, ¿no? Alianzas todo el tiempo inestables, digo, que yo ahora, digo, con el acompañamiento de determinados movimientos sociales, con el acompañamiento de la CGT, con el acompañamiento de algunos gobernadores, siempre negociando, en cada caso negociando, porque albertismo y base de adhesión por abajo no hay. Ahora en este contexto, perdóname Maxi, ojo que el chivo expiatorio no termine siendo Martín Guzmán. Pero ahora vamos a Guzmán. Porque tiene que ver con lo político. Quiero completar porque me parece que esto que expresa Daddy, ¿por qué ponemos una frase de Daddy que la verdad que no tiene relevancia en el escenario político? Porque es importante, es la expresión de los segmentos más duros. Está expresando a un sector
del kirchnerismo, de la militancia kirchnerista, se siente decepcionada en la dinámica. Y me parece que Cristina, cuando sobreactúa su distanciamiento y el enojo con el acuerdo con el fondo y demás, está tratando de contener a un sector que si no se va a la izquierda. Mirá, hay mucho de eso. Interpretación? Para mí hay mucho de eso y me parece que esto tiene que ver con un proceso que no es nuevo. Cuando en mayo del 19 el kirchnerismo valía 30, 35 puntos de la sociedad, hoy vale 20, 25. Bueno. O sea, el proceso de degradación que hubo, de pérdida de adhesión, en todos estos 2 años y poquito más de gestión, ha sido fuerte. O sea, le está pegando el corazón de los núcleos duros. En muchas investigaciones nuestras cualitativas con segmentos duros, kirchneristas, por supuesto, personas adherentes duros, no militantes, no simplemente adherentes duros, empieza a aparecer, y no ahora, previo a las elecciones del 21, me pregunto para qué soy kirchnerista. Bueno. Entonces, claramente, yo caracterizaría a Daddy como un súper duro, no como un duro, como un ultra, digamos, un súper duro, y que de alguna manera se plantea los interrogantes que hoy circulan entre los segmentos de adhesión dura y que no terminan de encontrar en la expresión de este gobierno una razón para seguir sosteniendo su fervor, digamos, ¿no? Sí, me parece igual importante. Daddy Brieva muchas veces actúa como un vocero no oficial de Cristina o de cierto sector del kirchnerismo, que tampoco es todo lo mismo el kirchnerismo, pero muchas veces Daddy Brieva cuando habla se anticipa algunos movimientos que después van a venir. Por eso te planteaba, me llamaba la atención que Mayans en Pero pará, cierre, en las declaraciones de le pega a todos. Está también en la dinámica, no es solamente la declaración típica de Alberto, de decir es un mequetrefe, uno ocupa, no es la de Fernanda Vallejo, no, sino que es el adherente que está enojado con la dinámica, de que el gobierno no esté funcionando no solamente por Alberto Fernández, sino... Lo de Mayans es distinto, porque Mayans es el senador de Gildo Infran, que fue menemista, fue dualdista, fue kirchnerista y será, cuando dejen los Kirchner y el próximo gobierno, será el que venga después. Bueno, pero lo que tiene Mayans hoy es que sintetiza en el Senado y en esa posición la mirada de Cristina Kirchner sin poder ser Cristina Kirchner porque él votó a favor del acuerdo como jefe de bloque. Entonces, en algún momento de su discurso tenía que deslizar esa frase que ahora en un ratito la pongamos la de Mayans, a ver qué dice Mayans. Funciona. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a volver para hacer... Sin audio está. No lo logramos. Pero, si ustedes... muchas gracias, muchas gracias. Si ustedes vuelven, como dice Macri, para hacer más rápido, no. Eso no hay quien supere, ¿eh? No hay quien supere eso, ¿eh? Si van a hacer más rápido, no, ese ya no. Porque funciona. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a volver para ser mejores, hasta ahora no lo logramos. Pero, si ustedes... muchas gracias, muchas gracias. Si ustedes vuelven, como dice Macri, para hacer más rápido, no. Eso no hay quien supere, ¿eh? No hay quien supere. Ahí está Mayans. Íbamos a ser mejores, no lo logramos. Yo lo separaría a Mayans de este adherente del kirchnerismo que se siente... Mayans es alguien que se encuentra con Pichetto y se da un abrazo, digamos. Mayans es el realpolitik, digamos. Sí, es el poder permanente de la política, digamos. Sí. No es Infran, no tiene vuelo propio. Es un títere de Infran, Mayans. Yo lo que diría... Es Mayans. No se lo pondría en esos términos. Me parece que tiene... Me parece que es un tipo no conocés nada de Formosa. Senador desde 2001, tiene... Pero no quedemos. Pero claro, pero lo que sí me parece importante es, no son casuales estas frases y ni Mayans ni Daddy Brieva, me parece, hablan por sí mismos. ¿Sí? Me parece que hay una mirada y una búsqueda de un discurso unificado en dos personajes que, como vos bien decís, son muy distintos. Yo trataba de darle un enfoque un poco distinto. Es decir, Cristina ya está con el documento de la Cámpora, con sus actitudes, con Máximo Kirchner planteándolo y demás. Ahora vas a contar, ya enviaron el mensaje de lo enojado que están respecto a Alberto Fernández. Lo que yo estoy tratando de ver como enfoque es que este enfrentamiento, estos resultados económicos, lo que ha pasado después de la pandemia y demás, empiezan a erosionar la base electoral,
si se quiere, de adherente del kirchnerismo, con el tema de edad, y un poco lo que contabas vos, Gila, muy interesante. En el caso de Mayans, me parece que está describiendo. Yo creo que lo que está describiendo es, bueno, no hemos logrado cumplir ninguno de los objetivos que habíamos logrado cumplir. Yo creo que es más interesante que eso, la figura de Mayans, lo que te prueba, lo que te muestra es que el poder está totalmente fragmentado en Argentina, ¿no? Digamos, o sea, Cristina venía manejando el Senado o su bloque, digamos, el bloque del Frente de Todos, de un modo homogéneo. Bueno, llegado a este punto, esto se partió, digamos, y esto lo que te pone en escena es, bueno, el poder de los gobernadores existe, o sea, Mayans no es un actor que responde únicamente que tributa únicamente a Cristina. En definitiva, ¿cuál es el ADN de Mayans? ¿No? Digamos, o sea, más allá de... No, bueno, Gildo Infran, no, la figura de los gobernadores, olvídate, claro, o sea, sí. No es un ADN ideológico, eso es lo que planteas. En ese sentido, no es un ADN ideológico. Claro. O sea, es peronista, como dicen, es peronista. Es un peronista Ahora, que responde a los poderes provinciales. ¿Cómo te imaginás, Entonces, ¿cómo te imaginás esto? Estás viendo acá es toda una zona de fragmentación total. Sí. ¿Cómo se hila esto? Pero vos decís... También esto te da cuenta de cómo van a ser los equilibrios por venir. Como me dijo el otro día un ministro peronista, a mi derecha está el fascismo y a mi izquierda el Che Guevara. Sí. Fíjense, y sí, soy peronista. Eso es el peronismo. Digamos, ¿no? Los límites están ahí. No, a veces no, pero están ahí. Están ahí. La posición ideológica del kirchnerismo y demás es una cosa que en la militancia y demás, que es distinta a lo que plantea el resto del peronismo. Sí, y yo creo que también tiene que ver con expectativas. O sea, acá hay expectativas incumplidas. Ahora, las expectativas incumplidas no lastiman solo al kirchnerismo. Las expectativas incumplidas hoy están alcanzando, yo te diría, al grueso de la población, o sea, el malestar, la insatisfacción que hay con los desempeños, no te diría con la clase política, aunque también, pero con los desempeños de los distintos actores elegidos, ¿no? Digamos, es decir, la demanda electoral hoy está insatisfecha. Las expectativas sobre cuál es el rol de la política y si la política es capaz de cumplir su función, la verdad que no está a la altura. También es cierto que, mira, a este gobierno lo que le pasó es, asume pandemia. ¿No? Digamos, cuando tiene que poner a crecer al país, cerrazón de todo el mundo, cerrazón global, ¿no? O sea, enfriamiento de la economía a nivel global. Termina la pandemia, hay que de vuelta controlar el problema de la inflación internacional. O sea, el contexto global, la verdad, o sea, los dos grandes fenómenos de los últimos 2-3 años, guerra e inflación, suba de energía y alimentos, cerrazón de la economía internacional, digo, todo conspira para, es una escena internacional que por donde la mires. Sí, pero no es todo culpa del contexto. No, por supuesto, obvio, Perdón, Gila, el año pasado había una ventana con los precios récord de las commodities, que de hecho hubo un ingreso excepcional de dólar, y una ventana que ahora dentro del propio oficialismo también cuestionan, que fue una ventana de un año. Es cierto que acá hubo segunda ola, que fueron 70.000 personas, 80.000, murieron más en la segunda ola personas que en la primera ola y demás, pero el gobierno eso lo transitó todo abierto, pues ya no tenía resto fiscal y demás. Un poco el audio de Vallejo, digamos. Pero en esa ventana de ese año, la economía se recuperó y demás, pero no se solucionó esta colisión de frente que ahora vemos con el tema del FMI y demás, y tratar de ordenar mínimamente las variables. Tiene de nuevo un shock importante desde el punto de vista de los precios internacionales de ingreso de dólares, que vamos a ver si se aprovecha o no. Sumo el tema de las medidas que se van a anunciar en el día de hoy. ¿Cuándo va a anunciar esto el presidente? Y díganme si hay alguien ya ahí en el móvil. Todavía no. Bueno, pero las medidas, a ver, Carlos, si un poquito tenés estas medidas. Dale, ¿las va a anunciar a qué hora el presidente? A la tarde, todavía no está definido el horario exacto. Primero iba a hablar 2 de la tarde, ahora se corrió, algunos dicen 6, 7 de la tarde. ¿Qué es lo que va a anunciar Alberto? Yo te comento lo referido a retenciones que había generado tanta expectativa. Un poco lo que adelantamos el martes pasado. Hoy tenés en el mapa de retenciones, que es donde más recauda por lejos el gobierno
a nivel tributario y en todos los niveles, 33% en el poroto de soja, tenés 31%, antes tributaban lo mismo, en los derivados de la soja. ¿Qué es lo que más se exporta? Harina de soja y aceite de soja, porque como te contaba hace unos días, hay una industria del crushing muy importante en la Argentina. Después tenés 12% en trigo, 12% maíz, 9% carne y 9% en leche. Estas son las retenciones de los principales frutos del país. ¿Qué va a anunciar el gobierno hoy? Que no va a haber aumento de retenciones ni en soja, ni en trigo, ni en girasol, ni en maíz. Van a hacer un poco de hincapié en esto y que sí se va a aumentar retenciones. Carne tampoco, leche tampoco. Que había también ahí cierto temor en la industria láctea y en los frigoríficos respecto a que... Vamos a las medidas entonces. Las medidas es que las placas de la medida. La medida es que pasa, suben las retenciones a los derivados de la soja. Esto es aceite de soja y harina de soja, del 31 al 33%. Esta es la medida que se viene. ¿Cuánto piensa recaudar el gobierno con esta suba de retenciones de 2 puntos en los derivados de la soja? Unos 400 millones de dólares. ¿Para qué va a usar? Es lo que van a anunciar, ¿no? Sí. ¿Para qué va a usar estos 400 millones de dólares que va a recaudar por esta suba de 2 puntos en retenciones? Para fondear un fideicomiso que va a subsidiar los precios de la harina a la molienda local. Hoy hay un problema porque el trigo sube en el mundo, entonces lo que dicen es, tenemos que atender al mercado interno y lo que van a hacer es subsidiarle parte del precio de la harina con esos 400 millones de dólares a la molinería local. Para que después los molinos le vendan a los supermercados o a los grandes comercios un precio de la harina que en el gobierno, sobre todo esto desde Agricultura que se elaboró, esperan que pueda bajar en las próximas semanas y esto se instrumenta de manera eficiente. Es decir, que pueda bajar, ¿cuánto? ¿Un 30%? Sí, bueno, ahí hay que ver, ¿no? La incidencia hoy del trigo en el pan es de un 40% más o menos. Un tema no menor, ¿cómo se llega a esta medida? Porque en un momento parte del gobierno insistía con el aumento a las retenciones de los cereales y oleaginosas en general. Ahí el Ministerio de Agricultura, nos dicen desde distintas fuentes, se puso firme en que no se toquen esas retenciones y esto tiene obviamente la anuencia de Alberto Fernández, que se ocupó de entenderlo. Estuvo durante el fin de semana Julián Domínguez reunido horas y horas en Olivos con Alberto Fernández, que quiso entender de qué se trataba. Pero por otro lado estaba Feletti, que tenía una solución un poco más drástica respecto a retenciones. A ver, repasamos entonces. Esta es la medida, si se quiere, más fuerte, tanto por lo que se hace, por lo que no se hace. Se suben 2 puntos de 31 a 33% las retenciones de harina y aceite de soja para financiar el fideicomiso del trigo, subsidios a molinos para bajar el precio de la harina. Este diferencial de 2 puntos, Macri lo había eliminado. Sí. Y Alberto Fernández se lo dio a las cerealeras en octubre del 2020. Le dio eso a las cerealeras, de hecho eso generó un enfrentamiento con la sociedad rural que se fue del Consejo Agroindustrial, diciendo que el gobierno de Alberto Fernández había hecho un pacto con las cerealeras y los grandes molinos al darle el diferencial, es decir, que el productor de soja tenga que pagar 33% por el poroto de soja de retención y que las cerealeras, que son un grupo muy chico, hay, según la posición arancelaria, pero hay 11. Hay entre 14 y 25 empresas en estas posiciones arancelarias. Exportando soja y aceite de soja, hay 11, Maxi. Exacto. Ahora van a difundir van a difundir el listado de los nombres y demás. Ayer lo contamos uno por uno con la persona que tomó la medida y en una posición hay creo que 25 empresas y en la otra había, puede ser que haya en la otra posición arancelaria 12, pero son muy poquitas. Pero lo que quiero contar es lo siguiente. Esta medida no genera guerra con el campo, porque es una medida que impacta en todo caso en molinos y cerealeras y es una medida que en su momento el campo interpretó como un pacto con las aceiteras y las cerealeras
para romper el frente del sector agropecuario. Es decir, una medida que tomó Alberto Fernández en octubre del 2020, que era volver del 33 al 31% la retención para 4 posiciones arancelarias de harina y aceite de soja. No va a haber suba de retenciones, como decía Carlos, a trigo, maíz, girasol, carne y leche en polvo tampoco, Carlos. No. Y leche en polvo. Por ahora, todo es por ahora. Ojo que este tema, vamos a ver si efectivamente Alberto Fernández lo cumple, era el tema más sensible dentro de la coalición. Porque este tema obviamente hubiese generado un tema político fuerte. Lo que plantean es que gran parte, ya o prácticamente toda la cosecha de trigo y maíz fue vendida y que ahora ponerle las retenciones, subirle la retención a esas exportaciones era desincentivar la próxima siembra. Teniendo en cuenta que además los productores agropecuarios sufrieron un shock enorme, que no solamente en la Argentina, sino en Brasil y en todo el mundo, del aumento del precio de los fertilizantes, que ya venían subiendo muy fuerte en todo el mundo y obviamente la crisis por la invasión a Ucrania de Rusia, Rusia es uno de los grandes productores mundiales de fertilizantes, está generando un impacto y un shock de precios adicional. Maxi. Este es un poco el planteo de la medida, yo creo, más importante, que insisto, son medidas decorativas ante el shock de precios que estamos teniendo en este momento. Básicamente es recaudar 400 millones de dólares, obviamente todo con la anuencia del FMI, ¿no? Estas medidas no hay una sola medida que se pueda tomar que no haya autorización del FMI. El FMI te autoriza. Te dice, bueno, ¿a dónde subís el impuesto? Ah, no hay problema, subilo y con eso vas a recaudar y vas a dar subsidio. Distinto era si querías sacar 400 millones de dólares sin generar la fuente de financiamiento. El FMI no te lo hubiese dejado pasar. Ahora vamos a hablar con Lecher y con Guido Lorenzo si tienen algún impacto desde el punto de vista de la inflación. Sí, otro de los argumentos que usó el Ministerio de Agricultura para que no avancen con las retenciones a los 4 cultivos es justamente esto que vos mencionabas, que por la suba de los combustibles, los costos del campo argentino de un año a otro para producir lo mismo se incrementaron en 1.500 millones de dólares. Y otro de los puntos es cuánto vino aportando ya el campo en concepto de retenciones, que hacían la cuenta, se lo llevaron a Alberto Fernández, que hacíamos nosotros el martes, más de 120.000 millones de dólares. Si se hubiese puesto en una cajita toda esa plata que se puso de retenciones del 2008 a hoy, ni siquiera atrás del 2008. Ese es el argumento, está bien, ese es el argumento que... Pues mucha plata, Maxi. No, pero está bien, pero estoy contando acá en el corto plazo, más allá del posicionamiento, digamos, en el corto plazo, es decir, hoy los ministros, pues tampoco es que el Ministerio de Agricultura directamente tiene a los representantes del campo dentro del Ministerio de Agricultura. Me imagino que no están directamente en el Ministerio de Agricultura tomando las decisiones. Me imagino. ¿No? Quiero creer. Pero bueno, entonces el planteo es, básicamente es no confrontar en este momento con el campo, con estas medidas por el planteo económico que estamos contando. Ahora, desde el punto de vista de los precios, lo que le interesa a la gente es, bueno, ¿va a haber un tope a los aumentos de la harina o no va a haber un tope? Tenemos un móvil ahí en una panadería y una confitería importante. Está Cristian Balbo en el lugar. Cristian. Maxi, colegas, caso testigo de una panadería de Villa del Parque con elaboración propia. Estamos con Néstor Reggiani, que es su dueño. Tengo un machete acá que me pasó. La bolsa de harina 3.0 de 25 kilos en enero estaba a 900 pesos. Cuando comenzó la invasión en Ucrania el 24 de febrero aumentó de 900 a 1.300 pesos y hoy está 1.700 pesos. Pero ¿qué pasa con el trigo también? La tonelada está en 523 dólares con este aumento. Así que fíjense cómo ha aumentado este pan relleno de queso. Y Reggiani lo está escuchando desde el piso Maxi Montenegro y el resto de los colegas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, simplemente el aumento de lo que interesa a ustedes es cómo ha venido el precio de la harina en los últimos tiempos. Obviamente las panaderías son los principales afectados. Bueno, sí, un poco lo que acá decía tu colega.
aumentó el doble y más del doble, en algunos casos la harina. Y lo peor de todo esto es que hay molinos que no tienen harina, porque directamente como no pueden comprar el trigo directamente, no pueden moler y no tienen harina. Al no tener harina, al no tener trigo no pueden hacer la harina y no nos pueden abastecer a nosotros, ¿no es cierto?, con este producto, que es primordial para la elaboración de todos los productos que sean de panadería. ¿Y cuánto han aumentado? ¿Cuánto han tenido de trasladar el aumento de la harina al aumento del pan o de las facturas y otros derivados? Obviamente han aumentado en el último mes también los fideos, las galletitas, un montón de cosas, pero me interesa saber cuánto en un comercio, en una panadería, en un comercio pequeño, cuánto de ese aumento de la harina se traslada al mostrador. Bueno, la harina vos ya ves que, como te dije recién, que aumentó exactamente el doble, ¿no es cierto? Pero en cuanto al producto final, no aumentó el doble. Nosotros pudimos llegar a aumentarlo en un 30 o un 40% máximo. Y eso es un problema muy grave para nosotros porque tenemos una cantidad de costos, aparte que no solamente la harina, ¿no es cierto? Tenemos luz, gas, alquiler, empleados y un montón de cosas que afectan al pan, que no es solamente la harina, porque estamos hablando nosotros acá de un producto y detrás de eso tenemos un montón de cosas que nos afectan también, que incluyen el precio del producto final. Hoy hay una cantidad enorme de panaderías y de confiterías que cerraron directamente por una cuestión de que no podían. Yo tengo la bendición que no pago alquiler, que la propiedad es nuestra, pero hoy los alquileres están caros, no lo pueden pagar, los sueldos, hay que estar al día con la gente como siempre, los sueldos no son los sueldos que tendrían que ser y es un tema muy complicado para todos los comercios. Yo recién escuchaba lo que estaban hablando y hablaban de gente dura con lo que dicen, y realmente yo quisiera saber si toda esa gente que es tan dura y todo lo que hablan, si realmente alguna vez pagaron un aguinaldo, pagaron un sueldo, una quincena, y saben lo que es llevar adelante un negocio, que muchas veces negocios chicos como los nuestros, que tenemos alrededor de 15 o 20 personas de empleados, y toda nuestra familia que trabajan un mínimo de 10 o 12 horas adentro de nuestras industrias, locales, comercios, empresas, o el título que ustedes le quieran poner, y que lleguen a fin de mes y nos encontremos en figurita para poder pagar y para poder cumplir con toda la gente. Nosotros estamos acá desde el año 86 y eso implica que tener una conducta impecable en el barrio. Entonces nosotros no podemos tampoco trasladar todos los aumentos que se vienen a nuestros clientes, porque si no pasa lo que ustedes van a ver, un negocio que a las 12 del mediodía no tiene gente, no tiene clientes. Eso es lo que le quería preguntar, Reggiani, exactamente eso le quería preguntar, porque usted es presidente de la Cámara de Confiterías de Buenos Aires. Claro, Reggiani lo que está contando es, miren, ya venimos con el tema de todos los servicios aumentando, es decir, toda la inercia inflacionaria que hay en todos los sectores. Pero encima tenemos un shock de nuestro principal insumo, que es la harina. Exacto. Bueno, no trasladamos, obviamente, todo el aumento de la harina, además hay que ver, bueno, cuánto eso incide en la estructura de costos, pero tratamos de trasladar lo menos posible al mostrador, pero lo mismo 30-40%, los panificados aumentaron, pero aumentaron nada más que en, no sé, en 3 semanas. Obviamente la gente se encontró con ese shock porque obviamente sus ingresos, de hecho todavía estamos con los salarios viejos, la mayoría de las paritarias todavía no se renegociaron. Entonces, eso ya está, de alguna manera, impactando en el mostrador, digamos que la gente piensa 2 veces al llevarse el pan o la factura como hacía antes. Totalmente, vos calculás, hoy no tenemos clientes de que compren 1 kilo de pan ya. Hoy toda la gente viene y compra 2, 3 pancitos, 4 pancitos, 2 facturas. O sea, no es tan fácil como se cree llevar adelante un negocio. Es complicado y si no damos una vuelta de timón a todas estas cosas, creo que se nos va a complicar todavía aún más.
¿Usted cree que, bueno, que de alguna manera debiera ver si puede bajar un poco la harina, digamos, que es la forma que ustedes podrían reacomodar un poco los precios? Sí, obviamente, si se baja la harina habrá que bajar el pan, ser consciente de eso, no porque bajó la harina y después seguimos con el precio que estábamos y no lo bajamos, porque es difícil, les vuelvo a repetir. La gente también cambió mucho la manera de consumir este tipo de productos, ya no se consume como antes, que se consumía en cantidad, sino que ahora se come, creo que lo justo, ¿no es cierto? Así que es un tema que creo que en todo concepto de negocio, como el mío o como el que sea, vamos a tener que afrontar un año bastante complicado. Recién hoy, como usted decía, pudimos terminar de cerrar la revisión de salarios del año pasado, claro. Que teníamos una cláusula de revisión y hoy la pudimos cerrar con el sindicato. Y ya a partir del mes que viene ya tenemos que empezar a pautar para las del próximo año. Así que va a ser un año, creo que complicado. Pero claro, como le dije, somos la gente que estamos en panadería, somos gente de trabajo, gente que vamos a estar siempre al frente y los comercios chicos, creo, y las pequeñas industrias, creo que lo que siempre vamos a llevar adelante el país como se hizo siempre y tratar de no ser el bombero, como escuché recién, porque creo que los bomberos somos todos nosotros, la gente que estamos todos los días no apagando incendios, sino trabajando en nuestros negocios para poder ser los bomberos, como dijo este señor, que le preguntaría también si alguna vez pagó un sueldo o una quincena. Está clarísimo, no lo quiero meter a Reggiani porque obviamente está muy preocupado por llevar el día a día, pagar los salarios de sus empleados y claro, también lo que está contando, están cerrando ahí, yo no sabía que habían cerrado la paritaria del sector, pero bueno, obviamente para Reggiani es cómo pagás los aumentos, pero para la gente es todavía los sueldos, el mes que viene recién van a tener algunos aumentos y eso que es una paritaria que está cerrando temprano. Y este impulso de precios inexorablemente va a pegar sobre el consumo. Si está contando Reggiani que se está cerrando. Sí. Se está cerrando la paritaria del año pasado, la revisión del año pasado. Sí. Está claro. Pero bueno. Reggiani, gracias, muy amable. Tendremos que seguir adelante. Por supuesto. Gracias a ustedes. Gracias. Y vamos para adelante. Gracias. A Cristian, gracias, muy amable. A ver, esta primera medida, un poco que el gobierno tiene que tratar de ver si puede amortiguar el shock del precio de la harina, que obviamente el pan, los fideos, la galletita es parte de la canasta básica. Sí, los panificados, a ver, en el IPC para tener una magnitud, ¿no? Es menos de 5% de la canasta de consumo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Fíjate que estamos en un modelo que no tiene anclas, como bien decías el año pasado, tenía el tipo de cambio, tarifas, etcétera, tratabas de anclar los precios. Acá querer anclar toda la inflación, fijando el precio de la harina, que representa menos del 5% de la canasta de consumo, me parece que es insuficiente por lo menos. No te digo que está mal pensar en este tipo de medidas como transición a un esquema de desinflación gradual o otro tipo de política, pero realmente hacer esto y nada más es, insisto, al menos insuficiente. Hay una necesidad de generar acuerdo de precios e ingresos, y es lo que está escrito incluso en el memorando. Pero fíjate lo que sucede, que es, vos podés armar una mesa de negociación, digamos, en donde puedas fijarte precios, algunos precios claves que te logren, digamos, acomodar un poquito. Pero tenés que marcar la trayectoria. Hoy no conocés realmente cuál va a ser el aumento de precios o cuál va a ser la inflación de este año, más que por las estimaciones que hacemos privados, por el relevamiento que hace el Banco Central, y que realmente, como te decía, tenemos nuestras dudas, que es ese 60%, pero al cual hay que sumarle toda esta dinámica que estás en un mundo más complejo, como decía. Lecher. A mí me parece que es una medida correcta. A ver, algunos datos. Sirve básicamente para compensar casi 4 millones de toneladas de trigo para los molineros, claro, que en lugar de pagar 35 a 40 mil pesos la tonelada, la van a pagar 25, que era lo que valía previo a la cuestión al shock de Ucrania.
bélica y demás, exactamente. Me parece importante mencionar, a ver, la medida, supongamos, se implementa, se anuncia, se implementa, funciona, baja el pan. Esto es importante. Y primero le tiene que llegar Primero ya subió, este es un problema. Primero le tiene que llegar Primero ya subió. Y después le tiene que llegar al panadero la bolsa Bueno, por eso, de harina, no sé, un 30% más barato. Tiene que funcionar y después tiene que además bajar el pan. Ahora, una aclaración que vale la pena mencionarlo. A mí me preocupa incluso el resto de los... Yo creo que la cuestión del trigo es muy importante porque atraviesa un montón de productos, pero además me preocupa la cuestión del girasol y del maíz. Los panaderos consumen grasa y aceite, que también han aumentado, y eso está relacionado con el maíz, con el girasol. Y el girasol tiene un fideicomiso ya vigente y me preocupa que el fideicomiso, con los precios que tenés hoy del girasol, a algunos se le ocurra no cumplirlo. Y vas a tener problemas tal vez con el maíz. Ahora, vale la pena mencionar una cosa, es una verdad de perogrullo, pero es importante mencionarla. Nadie pierde plata de los exportadores ni de los productores con esto, ¿eh? Mirá, nadie pierde plata. Hay un dato que me no gustaría, es menor, perdóname. Espérame, Carlitos, espérame que tiro los datos un segundo. Mientras tanto te agrego, mientras vos buscás en el teléfono, algo que tengo en la cabeza. Escuchá. Acá está, harina de soja. Pero escuchame un segundo, Hernán. Sí. Pongamos todo en su justo contexto. Hoy el trigo en Chicago vale $530. Hoy un productor argentino cobra por el trigo 33.000 pesos. Ya está desacoplado el precio del trigo de los precios internacionales. Bueno, yo te cuento qué pasa. Pará, pero escuchá una versión distinta alguna vez. Una vez una versión distinta. Una vez una versión distinta. Mirá, la harina de soja, que es lo que va a aumentar de 31 a 35 la alícuota de los derechos de exportación. De 31 a 33, 2 puntos. De 31 a 33, a principios de febrero, hace un mes, estaba $496 y el 11 de marzo está $568. Si lo llevo a pesos y le quito la retención, básicamente a principios de febrero embolsaban 36.000 pesos aproximadamente y si le dejo la misma retención, ese valor va a 42.700. Si le aplico los 2 puntos adicionales, va a 41.400. Se están llevando 7.000 pesos adicionales y están poniendo 1.200. Digamos las cosas como son. Ahora, digamos las cosas como son. Y te lo dice el mismo Ministerio de Agricultura, además, que al productor le aumentó el costo. ¿Vos te crees que es gratis cuando el gas... No, pero están hablando de la cerealera, están hablando de la cerealera que le subís 2 puntos, ¿no? Del productor agropecuario. Sí, igual la cerealera lo transfiere al productor. Pero no importa, capacidad de pago. pero no importa. Aunque lo transfiera al productor, Maxi, aumentó el precio internacional, con lo cual lo que exportan, incluso lo que se lleva el productor, aumentó en precios internacionales, lo que recién les mencionaba. Estamos hablando todo del productor, no, de trigo o de maíz y demás, o sobre la cosecha de trigo, maíz, sino sobre el tema de la soja. Había una discusión dentro del gobierno respecto a hacer aumentos más generalizados de retenciones, esto que contamos. Y ahora veamos las otras medidas que hay, además de esta que estábamos contando. Yo decía, más allá de la discusión económica, obviamente, si vos le decís al FMI hay aumento generalizado de retenciones, te aplaude de pie. Digamos, el fondo es la medida clásica y demás, te dice, aprovechá para devaluar más rápido, compensalo con una devaluación más rápida, la medida clásica. Desde Onganía hasta hoy es la medida clásica acompañada por el FMI. Ahora, yo lo que planteo es, este gobierno no tiene caudal político, no tiene peso político, está en su máxima debilidad para tomar una medida de ese estilo, más allá de la discusión económica. Pero dentro de los economistas del kirchnerismo había una discusión muy fuerte, diciendo hay que poner retenciones al trigo, maíz, girasol, al trigo no tiene a la sentido. Carne, subir fuerte a la carne, a la leche en polvo, todo. Al trigo no tiene sentido porque ya tenés... Vos coincidís con ese argumento. No, pero los datos está son... todo exportado. Y el resto... Ya está exportado, No, y el resto yo creo que corresponde, sobre todo maíz y girasol, vas a tener un problema. Pero de nuevo... Me encanta porque es más papista que el Papa. El Ministerio de Agricultura creen que no corresponde. Vas a tener que son parte del gobierno. Y Hernán cree que corresponde. No, pero bueno, yo... No, es la discusión, por eso es la discusión que hay dentro del kirchnerismo, hay sectores de economistas. Pero no es a instancias del fondo porque quiere evaluar. Es porque los precios internacionales por la guerra se fueron al demonio. Y la verdad... Pero en el nivel, de la situación económica que vive la Argentina y que vivimos los argentinos, es absolutamente un despropósito que por la guerra haya un sector absolutamente minoritario que se lleve un montón de plata. Esta es la realidad.
¿Y por qué Esta es la crees que realidad. el gobierno... No es razonable eso. ¿Por qué crees que el gobierno no está implementando Ni siquiera discuto para atrás. Perdón. ¿Por qué crees que el gobierno no está aplicando estas retenciones generalizadas que hay parte de los economistas del kirchnerismo, obviamente la Cámpora, los que están cercanos a Máximo Kirchner lo plantean? ¿Y por qué crees que no se está implementando? No, desconozco, pero a mí me parece que hay una discusión más de índole jurídica. La diferencia es que en el caso de la harina de soja y del aceite de soja, vos tenés un decreto que retrotrae o anula transitoriamente esos 2 puntos. Con lo cual vos, digamos, dejás sin efecto el decreto y volvés al 33. Eso evita la discusión de si tenés la vigencia de la ley de solidaridad o no y los márgenes... Si no tendrías que pasar por el Congreso y... Si no tendrías que pasar por el Congreso. Sin el presupuesto vas a tener que pasar por el Congreso, digamos, o lo puedes hacer por decreto, pero hasta que se presente, digamos, algún recurso y después entonces sí pasa por el Congreso. Y eso tiene un costo político enorme. Y la verdad que el gobierno pasa esto que decís, actúa más por omisión que por acción y prefiere dejar pasar porque no tiene espalda política o volumen político como para hacer A mí me dicen que esta discusión de aumentar generalizadamente las retenciones es algo que no solamente estaba dentro de los economistas del kirchnerismo, sino por esto mismo que les planteaba, que prácticamente en el gobierno estaban todos a favor de eso, incluso el propio Guzmán, por esto que les comentaba del FMI, pero como contaba acá Carlitos, efectivamente Domínguez con Alberto Fernández, viendo los números y analizando bien, tomaron la decisión de no extender, pero que el resto del gabinete todo, no era solo Feletti, era también Martín Guzmán, digamos, con la idea de ir a un aumento más generalizado. Lo que pasa es que me parece que también hay un tema político de fondo. Digamos, ¿qué capacidad tiene este gobierno para tomar medidas que signifiquen no solamente un cruce muy fuerte con todo el resto de la oposición, sino con el gobernador de Santa Fe, con el gobernador de Córdoba? Acordate cuando tuvimos las retenciones a la carne, cómo salieron los gobernadores de La Pampa a culpar que habían perdido las PASO por la suba de... Bueno, quizás hay que darle una parte a los gobernadores, ¿no? Quizás hay que darle una parte a los gobernadores. Ahora, lo que yo digo de nuevo, no estamos discutiendo la rentabilidad del sector que ya era significativa a principios de febrero. Estamos discutiendo qué pasa con la guerra. A mí me parece razonable que el incremento de precio de la guerra quede en manos de todos nosotros. No me parece tan loco. No sé por qué hay tanto nervio al respecto. Pasa que no tenés en cuenta el costo de producir eso, Hernán. No me quiero detener en este tema. El costo, ya lo tenías antes el Quiero costo. contar las otras medidas. A ver, pongamos rápidamente las otras medidas. Además de lo que contamos, una canasta de precios cuidados en autoservicios chinos y almacenes de barrio. Lo que habíamos contado que esto no estaba en los comercios de cercanía, con lo cual, que solo estaban en los supermercados, que había una queja muy grande de los autoservicios chinos y los comercios de barrio diciendo que ellos sufrían pérdida de ventas porque se iban al supermercado que estaban los precios cuidados. No sé cómo lo van a garantizar, no sé cómo lo van a lograr garantizar, pero evidentemente son medidas muy, yo decía, chiquitas en términos del problema de fondo que tenemos. Maxi, me parece que ahí lo que pretenden hacer es una serie de productos que ya se quiso implementar en algún momento con la etiqueta del precio. Sí, pero bueno. Una canasta de esos productos, porque si no es muy difícil. Está bien, pero lo que siempre yo digo con esto, ¿y por qué no lo hicieron antes? Y si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes? Y si esto te resolvía el problema, ¿y por qué se olvidó Feletti de hacerlo antes? O sea, yo veo que son medidas en el margen, pero bueno, frutas y verduras, de nuevo un fideicomiso ahí con fondos del Tesoro, porque es menos plata la que van a poner acá que lo que van a poner en la harina, para subsidiar los precios de productos más vendidos a través del mercado central, que haya precio de papa, cebolla, tomate, manzana más barata. Vamos a ver si hay alguna sorpresa, pero este sería un poco el andamiaje básico de lo que va a anunciar hoy el presidente, más alguna cosa que se están guardando y que puede dar alguna sorpresa. Me meto en el tema del gas. Titulame y vamos con alguien del sector. A ver. Sí, básicamente ayer se trascendió una carta, la publicó el sitio Infobae, en la que mencionaban que el secretario de Energía, Darío Martínez, había mandado una carta a Martín Guzmán y a Alberto Fernández solicitando un incremento de las partidas presupuestarias para poder comprar gas. Esto se leyó en dos claves. Por un lado, la clave netamente productiva, vinculada al tema del gas. Después va a contar algunos detalles Carlos González Prieto. Pero fundamentalmente también el tema político, porque veíamos la situación de un secretario, en este caso secretario de Energía, Darío Martínez,
que es un hombre que tiene buena llegada al kirchnerismo, no es de la cámpora, que le estaba planteando en términos durísimos a Martín Guzmán que básicamente eleve los montos presupuestarios para importar el gas, que si no, plantearon, esto no estaba literal en la carta, pero decían, el noroeste del país se queda sin luz directamente a fin de marzo. Ese eran los términos en los que estaba planteado el conflicto. Finalmente, Guzmán amplió la partida presupuestaria y el tema quedó solapado por lo menos por un tiempo. Ahora, lo que vemos también, que lo estamos viendo en pantalla, es cómo está loteado todo el área energético, donde vemos un Martín Guzmán, que es el ministro del área, que tiene a su cargo todo, un Darío Martínez, que es el secretario de Energía, directamente subordinado a Martín Guzmán, pero que está más cerca del kirchnerismo que de Alberto Fernández y obviamente de Martín Guzmán, y hacia abajo todos los otros sectores vinculados a la energía que responden directamente al kirchnerismo. Federico Bernal, interventor del Energas, Soledad Manín, interventora del ENRE, Federico Basualdo, que es el subsecretario de Energía, por debajo de Martínez, fue el que en su momento se había peleado duramente con Martín Guzmán. Martín Guzmán quiso echarlo y no pudo. Y por último, Pablo González, que no está orgánicamente en la Secretaría de Energía, pero sí es un hombre que viene de Santa Cruz, del riñón de Cristina Kirchner totalmente, de Cristina y de Néstor también, que es el presidente de YPF y que maneja buena parte de la política energética. Es decir, para sintetizar... Perdóname, salvo Darío Martínez, que era diputado y que de Neuquén y demás, y que tengo entendido tenía aspiraciones políticas, sí. Y lo que planteó también es... Darío Martínez quiere ser gobernador de Neuquén. Y bueno, entonces, y no quiere que haya, digamos, desabastecimiento o un problema político mayor como el que contaba, que se quede el norte sin luz y demás, porque Guzmán le está pisando las partidas para importar gas, ¿no? Pero salvo Darío Martínez, que uno diría tenía buena relación incluso con Guzmán, con el propio Guzmán tenía buena relación, hacía equilibrio. Era un puente, cuando llegó a la ¿todo el resto responde a Cristina? Sí. Todo el resto son de Cristina, de la cámpora, de los distintos sectores del kirchnerismo, pero todos los demás responden a la estructura orgánica de lo que sería el kirchnerismo. Basualdo es el que cruzó el año pasado a Guzmán, sí. A principio de año, cuando quería aumentar 20% la luz. Exactamente. Federico Basualdo había sido echado directamente por Guzmán, sí, con el aval del presidente, y bajo una orden del Instituto Patria directamente, Basualdo se queda. Esto fue el año pasado cuando querían aumentar las tarifas energéticas. Insisto con esto, de esa línea, el único que podría ser un equilibrio es Darío Martínez, pero que hoy está más cerca de Cristina que de Guzmán. Bueno, ¿puede faltar gas o no en el invierno? Esa es la pregunta, y la secuencia es así. Cuando hay escasez de gas, que ha pasado en otro momento, inmediatamente viene el corte a grandes industrias. Después viene el corte a la industria en general, a grandes comercios. Esa es la secuencia. Y el último eslabón para cortar es los domicilios, porque es un drama. Si cortar los domicilios, después es un despelote también para poder reconectar el gas y demás. Entonces, esa es la secuencia. Pero ¿qué puede pasar con el GNC? Digamos, porque hay un parque automotor grande con GNC. Está Pedro González, que es vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC. González, ¿qué tal? Montenegro, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, bien. Le pregunto, okay, ¿el GNC también puede verse afectado si hay algún tipo de escasez para este invierno, o está garantizado el suministro? La posibilidad digamos, es incierta. En realidad, nosotros dentro de la cadena de orden, que en una época éramos los últimos, antes del domiciliario, con la implementación del Plan Gas, del nuevo Plan Gas, que significó asegurarle a los productores un precio determinado, se sacó el GNC de esa protección. Igual así todo, estamos en una línea la más cercana posible al tema del domiciliario. Después, el GNC, al igual que la industria, tiene contratos que son en firme o interrumpible. La industria también los tiene. El hecho de que las estaciones de servicio, muchas de las estaciones, paguen un costo muy alto todo el año por contratos en firme, sería muy injusto que le cortaran el gas. Sí al interrumpible, porque de hecho esas empresas, ya sea fábricas o estaciones de GNC, no pagan ese costo. Entonces, digamos, cuando hay que cortar, cortan el interrumpible. Ha pasado en algún momento
digamos, crítico, como en el año 2007 cuando nevó, por ejemplo, que el corte fue a todo el sistema. Menos el domiciliario, menos el domiciliario. Menos el domiciliario, exactamente. Claro, un poco lo que contaba era la secuencia, ¿no? Lo que está diciendo González entonces es, esta secuencia inexorablemente puede llegar en mayor o menor medida, sobre todo el tema de la industria, ¿no? Después ver el tema comercio. Pero lo que está diciendo es que si llegan a cortar al GNC es que ya se está en una situación muy, muy crítica. Pero además nosotros tenemos una diferencia importante con respecto a la industria, porque mucha parte de la industria, inclusive las usinas térmicas, hay usinas térmicas que son duales, que pueden consumir fuel oil o pueden consumir gas. Obviamente les conviene consumir gas porque es más barato. Y hay industrias que anteriormente, por ejemplo, cuando llegaban los meses de mayo, a partir del invierno, directamente les cortaban el abastecimiento de gas, pero podían seguir trabajando. Es decir, la industria en última tiene un insumo que si es gasoil es más caro que el gas, pero puede seguir trabajando. Las estaciones de GNC, el gas es la materia prima, no es un insumo. Claro, es decir, si las estaciones de GNC no pueden vender gas, no pueden vender nada, ¿no? Por eso en general tienen un nivel de protección un poquito más alto que el de la industria, ¿no? Le hago la última. Además, hay un tema que los escuchaba a ustedes, sí, que me interesa aclarar. Nosotros desde que se implementó el Plan Gas, al igual que la industria, tenemos contratos en general por medio de comercializadoras con los productores de gas y nosotros pagamos el costo real del gas. O sea, nosotros no tenemos ningún subsidio. Está claro. Está claro. Brevemente, ¿cómo está el precio del GNC? Ha venido aumentando, tuvimos de combustibles 2 aumentos, uno en febrero más o menos 10% y alrededor del 11%, o creo un poquito más, 12% promedio de marzo. ¿El GNC viene acompañando el gap, la brecha con el precio de los combustibles líquidos o no? No, en realidad ha habido pequeñas subas del GNC, tanto en la zona metropolitana como en el resto del país. La zona metropolitana es la más barata, por un tema de competencia, más que nada. El promedio país, en el último informe del ente regulador de gas, es de 54 pesos, creo, una cosa así. Y en el AMBA, por ejemplo, está en 40, el promedio. Y en el resto de las provincias es más alto, pero está, digamos, a ver, tuvo pequeñas subas porque además nuestros contratos están atados al precio de los combustibles. Claro, por eso. Se han firmado contratos que se incrementan, pero no es mensual, es trimestral. Bien. Es decir, nuestro próximo ajuste es en mayo. Bien. González, gracias, muy amable. Por el trimestre. Muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Pedro González, vicepresidente de la Cámara de GNC. Bueno, quedó claro, digamos, si llegan a cortar el GNC, que estamos en la situación más crítica posible, obviamente se va a proteger el consumo domiciliario, pero bueno, es también un impacto si no se puede garantizar gas en el invierno en una industria que necesita no parar en ningún momento, ¿no? Después de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. Sí. No, digo, respecto por ahí, volviendo a lo que decía Sheila, digo, fíjate que acá tenés digo que el contexto internacional a veces no te juega tan en contra. A corto plazo sí, pero fíjate que tenés una oportunidad terrible de inversión en el sector. Argentina tiene esos recursos. Ahora, no previó que iba a necesitar gas para este año cuando lo necesita siempre. Podría haber hecho compras el año pasado. Y después, toda esa gente tendría que estar hoy en día trabajando para tratar de traer inversiones en un sector donde el mundo va a tener demanda, digamos. Entonces, ¿cómo va a prever que va a haber guerra y entonces comprar el año pasado? No. Todos los años se supera la demanda y vos podías comprar. Y además ya lo tiene un acuerdo con Bolivia. Bolivia está... Escuchame, todos los años importamos que tenemos que traer el gas regasificador acá a Argentina. Claro, ¿Por qué necesitas estás planteando que lo va a resolver y el problema que tenés es una guerra que arrancó el 20 de febrero. Entonces, te estoy diciendo, ¿por qué no no lo sé hiciste? cómo querés planificar eso. ¿Lo tenías que hacer o no lo tenías que hacer? No lo hiciste. Sí, ¿cómo no lo hiciste?
hiciste? No lo hicieron. ¿Qué cosa no hiciste? No contrataste cuando tenía que licitar el Sí, año ¿cómo que pasado. No lo hiciste, si por algo te va a faltar ahora. Importante de inversión en energía. Un segundo. Querías completar algo, Carlos. Tenías unas placas con este tema para cerrar el tema gas. Sí, que no es solamente un tema presupuestario. Hoy Argentina, sin ser un experto, pero importa gas fundamentalmente de Bolivia, de Chile en menor grado, y después el gas licuado que viene en barcos, fundamentalmente a Bahía Blanca, ¿no? Al polo petroquímico de Bahía Blanca, desde Qatar. Chile hoy no. Pero bueno, tiene años donde sí. Sí, no, llegamos a exportarle y a años Chile. Sí, hasta el 2006 Argentina fue exportador, Porque tenía un balance positivo en la exportación de hidrocarburos. Del 2006 a hoy somos importadores netos. Pero te decía que el problema no es solamente, y esto es información, no es solamente presupuestario, como puso en la carta ayer Martínez, que es no tenemos plata para pagar el gas. Es un tema también de disponibilidad de stock. Cuando estaba en Estados Unidos, en Houston, Guzmán, que Martínez estaba acompañándolo, se entera que Qatar no va a mandar gas a Argentina este año. Qatar es el principal proveedor del gas que entra, ya te digo, al polo petroquímico, voy a hablar, el gas natural licuado. Sí. Y bueno, eso no lo solucionás con plata. Porque Europa se está quedando con todo, digamos, está comprando todo el gas porque... Y otro tema no menor, que esto, bueno, vos lo has comentado varias veces, cómo esto termina impactando directamente en las metas que se comprometió Argentina a cumplir en el acuerdo con el fondo, en estas metas trimestrales, que con esta situación del precio del gas se va a hacer muy difícil cumplir con lo que se comprometió en estos 30 meses Argentina con el fondo. No sé si era una excusa lo del contexto internacional, que es verdad, pero es muy difícil cumplir con los cronogramas de reducción de déficit con este contexto del precio del gas. Sí, en términos de dólares no tanto, digamos la meta de reservas no, porque en principio se compensa. Se lo compensa el agro, pero en términos de pesos, es más aún difícil. con todos los aumentos que está previsto de luz y gas, no vas a poder reducir en el presupuesto subsidios. 4.000 millones. Por eso lo que se teme es que la fórmula sea, bueno, licuación inflacionaria del resto de gasto corriente. Es un gasto previsional, efecto, planes fíjate, sociales. son 10 veces más la medida de las retenciones que vos decías. Son 4.000 millones de dólares más o menos. Gracias a los dos, muy amables. Vamos volando a la tanda. Gira, te quedas un ratito más porque quiero hablar también, habló la vocera presidencial Gabriela Cerruti, que había dicho que Cristina no respondía el teléfono a Alberto Fernández. Me interesa un poquito tu opinión de cómo sigue también, porque va a ser muy crítico para el gobierno manejar también la comunicación. Y también Cafiero, ¿no? Vamos a hablar un poco, que lo insultó a la nata el canciller de la Argentina. Vamos a hablar con Flor Halfon de lo que está pasando en Ucrania. También, Flor, que te tengo ahí. ¿Te aburriste mucho? No, para nada, en absoluto. Te aburriste. Hacemos entonces el tema Cafiero. ¿Qué pasó con Cafiero? Bueno, a ver, el canciller Santiago Cafiero dio una charla en Abu Dhabi, ¿sí? Y tuvo que leer, según él explica, tuvo que leer un discurso que estaba en castellano y traducirlo en el momento, al inglés. Bueno, esto es lo que explica él. Inmediatamente fue burla en las redes por su tono, por el acento, por la pronunciación que tenía del idioma inglés. Inmediatamente se hizo viral. En castellano y lo estaba él lo que planteaba estaba en castellano y lo traduje en el momento por una cuestión protocolar. Pero ¿cómo le van a pasar en castellano el protocolo? Hay 25 traductores para el ministro. Bueno, justamente esto mereció un reproche también del Colegio de Traductores, porque dice, en una visita oficial, el canciller, más allá de si sabe inglés o no sabe inglés, tiene que poder, digamos, tiene que tener una traducción. No sé si tenemos ahí el video, lo escuchamos. No, pongamos directamente lo que dijo hoy de la nata Cafiero, porque la verdad claro, bueno, es un insulto y hacemos un comentario sobre eso. Dale. I wish to congratulate the United Arab Emirates on organizing the first World Expo to be held in the Middle East, and thank you. Dale, pongamos lo que hizo Cafiero hoy, que la verdad que... Dale, a ver. I think la nata is a dithead. No sé, me perdí ahí, ¿eh? Bueno. Creo que la nata es cabeza... ¡No!
No, no. Pero bueno, I don't think he cares what I think, so it's a free country that. Dijo lo que dijo. Yo estoy siendo censurada en mi traducción porque... A ver, no sé, eso es lo que dijo el canciller, ¿no? Dick es una forma de slang, es decir, de coloquial para referirse al miembro viril masculino en Estados Unidos, y head es la cabeza, digamos, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que si vos lo pones en el buscador de Google, que capaz que es lo que alguien hizo, aparece gilipollas. Sí. Entonces parece que fuera estúpido, imbécil. No, pero si esa es la explicación es peor. Al margen de lo que quieren decir las palabras. O cabeza de polla, porque es el traductor. Está bien. Bueno, pero no importa. A ver, quiero decir la obviedad total, digamos. Cafiero es el canciller de la Argentina. Cafiero es el canciller de la Argentina, es el jefe de toda la diplomacia argentina. A mí me da mucha pena y tristeza, digamos, estas cosas, porque hay tipos que se forman 30 años, hay una escuela de diplomacia, en Cancillería y demás, y obviamente los diplomáticos tienen que estar en momentos extremos, como están, por ejemplo, hoy los diplomáticos ucranianos viendo cómo matan a su gente y a civiles y demás, negociando en la mesa diplomática de negociación con los rusos. Y así en todos los conflictos que hay en el mundo, para eso está la diplomacia. Y vos, no sé, a mí me da tristeza, digamos, que verdaderamente el canciller de la Argentina, sobre todo imaginando a toda esa gente que está abajo y que depende de Cafiero y que dice, yo estoy estudiando y trabajando para representar a la Argentina en el mundo en todos los contextos. Y no importa si es el kirchnerismo, si es el macrismo y demás. Los diplomáticos de carrera están así, y yo conozco a muchos que han representado de la mejor manera a la Argentina, aún estando ideológicamente en contra del gobierno de turno. ¿Y a vos por qué no te gustó cómo te mencionaron en un comentario respecto a cómo hablas inglés? Mandás una cosa así, un insulto, qué sé yo, me parece es algo inadmisible. Pero bueno, no sé si quieren comentar algo, si tienen la obviedad, digamos, ¿qué vamos a decir? O sea, la verdad que hay que decir a los políticos, señores, cálcense el traje. O sea, es esto. Estás ocupando un lugar, cálzate el traje. No hay mucho más, me parece. No, realmente no merita más análisis, digamos. Y también es pensar que el microclima no es la realidad argentina, que es terrible, ¿no? El microclima, pues me enojé con tal o cual periodista, que es el microclima, y la realidad de la Argentina es el panadero que hoy casi se le caían las lágrimas porque tiene un aumento de precio que no sabe cómo trasladar al mostrador, porque se le cae el consumo, tiene que pagar los aumentos de salario, la luz, el gas, todo, y es un caos. Sí, ahora, es cierto, y el canciller está preocupado porque lo burlan en cómo habla inglés. Entonces, bueno, no me quiero detener más en eso. Es cierto que alguien le anotó la palabra. Grave, perdóname, que tiene que ver con la falta de una línea respecto a la política internacional, porque tenés a Tetamanti, que es el número 2, con un discurso ahora en el contexto internacional más prorruso, con quien se alinea Argentina en Latinoamérica, y tenés la línea de Cafiero, digo, más allá de este circo, no hay política internacional. Flor, Ucrania, me querías actualizar un poco lo que está pasando con los números de la guerra. Sí, hay, según las últimas informaciones, algunos bombardeos adentro de Kiev. Esto lo que relatan los corresponsales de ahí es que la situación está ahora complicada adentro y no solamente en las afueras. Y te quería hablar un poco de los números, pero sobre todo por este conflicto que hay permanente sobre las verdades en la guerra. Y esto de que lo primero que se pierde es la verdad, porque los números marean un poco y por eso te voy a hablar de las fuentes de cada uno de estos números. 3.100.000 refugiados es las cifras de Naciones Unidas, 1 millón de ellos niños y niñas. 2 millones de esos refugiados están en Polonia, el resto se reparte entre Rumania, Moldavia, Hungría, Eslovaquia, también información de Naciones Unidas. Rusia dice, y acá empezamos con Rusia dice, Ucrania dice, Rusia dice que 7.500 civiles le pidieron en las últimas 24 horas refugio. O sea, dice Rusia que no hay solamente civiles tratando de refugiarse en los países, digamos, aliados de la OTAN o dentro de la OTAN, sino también en Rusia. La ONU verificó hasta ahora 1.900 víctimas civiles, le llama víctimas a cualquier víctima de la guerra, es decir, a víctimas fatales y a la gente que está internada,
pero las cuentas dan 700 víctimas fatales, insisto, cifras verificadas por Naciones Unidas. Reconoce Naciones Unidas que las cifras son todavía más altas, pero esto es lo que hasta el momento pudo verificar y además sostiene que Mariupol, donde el otro día contábamos hubo bombardeo en una maternidad y luego hubo un bombardeo en un teatro que estaba siendo usado como refugio, lo que sostienen es Mariupol es un agujero negro también en materia de números, también para tener en cuenta dentro de estas cifras que mencionan. Pero lo que dicen de Mariupol las autoridades locales es que hay más de 2.000 fallecidos. Por esto digo, esto es lo que dice Ucrania. Respecto de lo que está pasando en Mariupol, dice Rusia que está ayudando a evacuar gente en Mariupol y que además está incluso ayudando, haciendo ayuda humanitaria a la gente de Mariupol. Dice que asistió a 43.000 civiles. Todos datos que te cuento que se dicen de un lado y del otro y que hay muchos de estos que no son tan fáciles de corroborar. Por eso te cuento todas estas versiones. De un lado y del otro, sí. Ucrania calcula 109 niños muertos entre todas estas cifras de las que estamos hablando, pero también habla de 350 centros educativos que fueron dañados. Y digo centros educativos porque no son todas escuelas, podemos hablar de bibliotecas, de distintos centros, pero 350 es lo que subrayan. El gobierno de Ucrania dice que se perdieron más de 500.000 millones de euros desde que empezó la guerra, o sea, está hablando de las pérdidas materiales hasta el momento, incluso de cómo esto puede representar el hambre de mucha gente o la necesidad económica de mucha gente y cómo esto se va a ir incrementando. Y por último, Ucrania dice que mató a más de 13.000 soldados rusos en la guerra, insisto, cifras de Ucrania, y hace días que Rusia no está dando cifras de sus soldados muertos. Lo que sí está haciendo Rusia desde hace varios días es subrayar un documento de Human Rights Watch que está diciendo, ojo, porque en Ucrania están difundiendo videos de militares rusos y los están mostrando en situaciones de tortura o en situaciones en las que están sufriendo, entonces no está bueno que eso se siga difundiendo. Esto es lo que está insistiendo Rusia que hay que difundir. Digo, porque es muy difícil leer RT, el medio ruso. Muy complejo el tema de la información, siempre en una guerra. Bueno, Flor, la Organización Mundial de la Salud está restringiendo ahora la Sputnik como represalia a Rusia. Claro, venía ya demorándose la aprobación mundial de la Sputnik, tiene algunos países en los que está permitida y se suponía que los trámites ya estaban por concretarse ahora en estas próximas semanas. Y lo que se resolvió es directamente dejar de evaluarlo en este momento como represalia a Rusia. En este contexto, recordemos, es la vacuna que se hace en Rusia. Y entonces esto a la Argentina le repercute porque la Argentina tiene esa vacuna aplicada en un montón de gente y además la cosa es que esa gente no puede viajar a un montón de lugares, a algunos lugares de Europa, a Estados Unidos. Entonces lo que resolvió el gobierno es que si ya pasaron más de 4 semanas de que te diste la última dosis que te diste, que sería la tercera, entonces va a aplicar una 4ª dosis si tenés el comprobante de que vas a viajar. Y te aplican Moderna, Pfizer, te aplican otras. Te aplican otras de las que están permitidas afuera o que las que están permitidas en el lugar donde vas a viajar. Ah, muy interesante, esto no lo sabía. Entonces, esto es una novedad. A partir de estas represalias en la Organización Mundial de la Salud, el gobierno ya anunció que si pasaron 4 semanas de tu última dosis de Sputnik... ¿Y vas a viajar? ¿Y vas a viajar? Sí, porque tampoco es cuestión de que uno se vaya a dar por las dudas una vacuna, pero si vas a viajar, entonces te van a asegurar eso. Una vacuna que esté homologada por la OMS. Exacto. Flor, gracias. Adrián Sack, porque, atención, hablaron Xi Jinping, el líder chino, y Joe Biden. Adrián. Así es, Maxi, y mira, como todo tiene que ver con toda la información que acaban de dar con Flor, justamente, da un indicio de cómo pudo haber salido esta conversación entre Joe Biden y Xi Jinping. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, recordemos que Donald Trump la acusaba de estar dominada por China, ¿no? Justamente por la cantidad de influencias mutuas que hay entre China y la Organización Mundial de la Salud, justamente que haya tomado esta medida con la Sputnik
es por lo menos llamativo y habla de los distintos canales de comunicación que hay más allá de la llamada entre Joe Biden y el presidente chino, de la que aquí en los Estados Unidos se sabe poco. Es más lo que se ha difundido, curiosamente, sobre esta llamada en la televisión estatal china. De ahí se desprende que Rusia insistió, quiero decir que China insistió que hay que llegar lo antes posible a la paz y que a la paz en Ucrania, ¿no? Ya que Estados Unidos y China son los dos poderes económicos más importantes en el mundo y no pueden darse el lujo de tener que convivir con una situación como esta que va a alterar, siempre hablamos más allá de los términos humanitarios, ¿no? De lo que se habló en esta llamada, fue de términos económicos. ¿Por qué China está particularmente interesada en no formar parte, aunque de evasivas, justamente sobre su postura respecto de la invasión de Ucrania? No, hasta ahora China no condenó la invasión de Rusia, aunque sí condenó que haya habido acciones armadas contra la población civil. No obstante, Biden intentó justamente arrancarle algún compromiso mayor en cuanto a su condena hacia Rusia, aunque esto no sucedió. China en todo momento se mostró tratar de estar alineada con los intereses económicos mundiales, ya que en volver a tener paz para recuperar el clima de negocios. ¿Por qué? Porque los compromisos comerciales que China tiene con Rusia son de 150.000 millones de dólares al año. Ese es el volumen de comercio que existe entre China y Rusia. En cambio, con los Estados Unidos es de 750.000 millones de dólares anuales y con Europa 800.000 millones de dólares anuales. No hay manera de compararlo, pero de todas maneras, Estados Unidos, lo que sí trascendió acá, según la cadena NBC, la cadena Fox, es que hay preocupación porque no logró sacarle un compromiso acerca de no darle ayuda militar China a Rusia, ¿no? Aunque se descuenta que no le va a dar armamento pesado, como pueden ser aviones o artillería antiaérea, pero sí, por ejemplo, viandas para los soldados rusos. Recordemos que uno de los grandes problemas que tuvo en su ofensiva Rusia fue justamente que sus soldados no estaban bien alimentados. En algunos tanques encontraron viandas vencidas en 2015, por ejemplo, para que tengas una idea. Entonces, ese tipo de pequeña ayuda molesta mucho a Estados Unidos y aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora en esta llamada de 1 hora 50, no pudieron arrancarle un compromiso a Xi Jinping. Sí, fue muy larga la llamada. Adrián, lo vamos a seguir la semana que viene. Es muy interesante porque esta línea es la que todos están viendo con mucha atención, ¿no? Una llamada de casi 2 horas. Sí, puede ser un canal para tratar de desactivar más tempranamente el conflicto. Adrián Sack, gracias como siempre, impecable de Estados Unidos. Adrián Sack, nos estamos yendo. Ya llegan Roberto Funes y Mariana Contartesi. Nosotros nos reencontramos el lunes. Tengan todos buen fin de semana. Chau.